¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy me da mucho gusto recibir aquí en el foro por primera vez al diputado del PAN, Federico Dorin, quien tiene una larga trayectoria en su partido y participando en muchos de los temas públicos y en la política mexicana. Nos va a explicar hoy sobre los detalles en la sucesión de la dirección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Lo invito a que se quede a escucharlo. Diputado Dorin, bienvenido a Cámara Libre. No, gracias a ti por la invitación, Lili. Un gusto como siempre. Pues hay muchos comentarios, mucha plática en los medios de comunicación, en los círculos políticos, obviamente, sobre este cambio, este relevo que ya llega a la Cámara de Diputados para presidir la mesa directiva. Antes de entrar de lleno a lo que muchos llaman grilla, por ejemplo, me gustaría que nos explicara, a quienes no conocemos tan detalladamente el funcionamiento de la Cámara, ¿por qué hacen estas rotaciones y cómo le va tocando a cada partido y después internamente cómo los eligen? Sí, mira, con mucho gusto. Anteriormente no, y tiene que ver con tu pregunta, anteriormente no era relevante porque siempre estábamos acostumbrados a que el 1 de septiembre quien respondía al informe del presidente, como presidente de la Cámara de Diputados, pues era fundamentalmente un priista. Y después empezó las épocas de la alternancia política y vimos a Carlos Medina alguna vez ya como presidente de la mesa, cuando respondió un primer informe con el presidente Zedillo, que te has de acordar perfecto, y que la bancada... Pues yo no me acuerdo perfecto, pero tú como político sí. Yo me acuerdo perfecto que era cuando estaba el conflicto de la UNAM, que estaba tomada la UNAM, que él fue crítico de lo que en ese momento consideraba pasividad del gobierno de la República, y nos empezamos a acostumbrar a que un presidente de la Cámara respondía a un informe y no fuese una oda al presidente. Después lo vimos con Fox y Beatriz Paredes y empezó esa cultura. ¿De dónde viene la rotación? En el año 97, cuando el PRI pierde el control del Congreso, lo que le llamaban la Gran Comisión, se da esa coyuntura del que llamaron en su momento el G4, cuando todos los partidos de oposición se tuvieron que poner de acuerdo antes de ser diputados cómo iban a administrar y a gobernar una Cámara en la cual por primera vez el PRI ya no tenía mayoría. La Junta de Coordinación Política tiene rotación. En la Cámara de Diputados, quien coordina un grupo parlamentario, el líder de una bancada, no puede ser presidente de la mesa. Ah, el líder de cada bancada no puede ser presidente, no. Debe ser otro. Se trata de que no sea juez y parte. Sí. Es un asunto abigarrado porque en el Senado puede ser juez y parte. Ahora, a quien preside la Cámara, ¿qué le toca hacer? Porque es el que vemos, ¿no? Como es el que vemos con la campanita y que conduce los debates. Como el director de una orquesta, ¿no? A ver, sí. Tú hablas, tú no, y va enfilando ahí todos los requisitos que existen para que alguien pueda hablar, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué es tan importante para un diputado en especial presidir la Cámara? Mira, es un sueño de aquel que tenga una carrera parlamentaria, que no quiera pecar de falsa modestia, es un sueño, porque es un honor representar a la Cámara. No te representas a tu partido, representas a la institución. Eres quien... Y ahí hay un problema. Realmente me asombra cómo hacen. He visto a presidentes de la Cámara de Diputados que toman muy en serio su papel y sí logran ser bastante imparciales. Como que hay una especie de respeto en ese sentido. Está establecido en la ley que tiene que ser así. El problema es que cuando, como dices tú, se lo toman en serio y lo hacen bien, suelen tener desgaste con sus propios partidos porque les dicen que no fueron suficientemente vehementes como oposición, que fueron complacientes con el gobierno, si son diputados o diputadas de oposición. Y si son diputados o diputadas del partido del gobierno, les pueden decir que son demasiado complacientes con el Ejecutivo. Sí, encontrar ahí el término medio debe ser muy difícil. Poner orden ahí es muy difícil. Y si el diputado es de tu partido, es todavía más complicado, porque él siente que le estás truncando, que le estás cercenando su creatividad. Que no es solidario, pues. Pero bueno, le toca al PAN y obviamente tú quieres presidir la Cámara. ¿Quién es más de tu partido? Mira, habemos
hasta este momento 4 que lo hemos manifestado públicamente. Uno de ellos es Gustavo Madero, que ya fue en su momento presidente de la mesa en el Senado, más allá de que fue coordinador de los senadores y presidente nacional del partido, ya tiene una experiencia similar, aunque sea en el Senado, pero es quien ha estado más próximo a una experiencia similar a esta. Está Edmundo Javier Bolaños, que es un diputado federal por Morelos, que también ya ha sido antes diputado federal y local, y es actualmente el vicepresidente de la mesa. Entonces está muy empapado, aunque no ha tenido la conducción de la presidencia, pero tiene todo este año ya en la mesa directiva. Está Jorge Triana, que es también un exdiputado local, federal y por segunda vez diputado federal, y que es presidente de una comisión que tiene que ver con toda la normatividad interna de la Cámara. Eso le da el bagaje y el conocimiento aunado a su experiencia, y pues estoy yo. ¿Y cómo se decide? Se decide el estatuto, bueno, primero se decide con un acuerdo político que nuestro coordinador, Marco Cortés, ha sacado en la Junta de Coordinación Política para la rotación, porque pudiera pasar a que el PRI presidiera el segundo año de la Cámara y el PAN el tercero, pero ya con los acuerdos ya todo el mundo sabe o está decantado que será el PRD quien encabece la Junta de Coordinación Política, el PAN quien encabece la mesa directiva este segundo año, y el tercer año el PAN llevará la mesa, la Junta de Coordinación Política, perdón, y el PRI la mesa. Se enrocan mutuamente. ¿Para qué? Para que garantices que los tres principales partidos ocupen en Tengan algún voz, momento, ¿no? En cargos, sí, en partes muy importantes, pues. y que se pueda garantizar, uno, transparencia en el dinero de la Cámara. No lo administra el presidente de la mesa directiva. El único gasto, digamos, que en el que incide o gravita es cómo se hace la difusión institucional de los trabajos de la Cámara. Que tenemos tiempos de Estado, pero digamos, él supervisa o ella supervisa la producción, los contenidos y la colocación de las campañas institucionales de la Cámara. Pero quien administra es la Junta de Coordinación Política a través del Comité de Administración. Los acuerdos políticos se dan ahí. El que un año administre, por así decirlo, el PRI, y el año siguiente administre el PAN, y el que sigue el PRD, te garantiza que muy ciertamente alguien va a revisar cómo gastaste. Se tienen que vigilar entre ustedes. Pues. Así es. Y entonces tienen que ponerse de acuerdo según las propias normas, digamos, del mismo Partido de Acción Nacional, de la bancada de todos los panistas en la Cámara de Diputados. Me imagino que influye la opinión de los senadores panistas y del propio Ricardo Anaya como presidente del partido. Y entonces viene toda esta parte que es propiamente entre la grilla y también un manejo político de muy alto nivel. ¿Cómo le hacen? Ustedes están compitiendo, ustedes los que aspiran están compitiendo entre ustedes, pero no pueden darse el lujo de volver a fracturarse y dar una impresión de división. No, qué bueno que lo dices tal cual, porque si alguien no tiene déjame decírtelo así, si no tienes la madurez para el proceso interno, está de suyo consabido que no tienes la madurez para llevar a cabo la conducción de la Cámara. O sea, si tienes la estatura política para la contienda interna, eso te da visos de qué estatura política tienes para la conducción nacional. Pero si tú haces del proceso interno una reyerta, una guerra sucia, una descalificación, si sacas lo peor que llevas dentro y no lo mejor que puedes ofrecerle a la Cámara y a tu partido, pues también te da una idea de qué tipo de perfil le ofrecerías a la Cámara después. Ciertamente el PAN tiene la enorme responsabilidad de hacer la propuesta. Ricardo Anaya es quien la platica con el coordinador, pero la definición es del presidente nacional. Así son las reglas de nuestro partido. Hay partidos donde son más participativos los diputados o senadoras. Aquí el estatuto dice que se consulta, es decir, hacen llamadas, hacen un sondeo para ver quién trae qué medida de apoyo dentro de la propia bancada, pero ellos hacen la propuesta, aunque la decisión no la toma el PAN solo, se toma por 2/3 partes. Entonces también se tiene que cuidar que sea un nombramiento que, como decimos coloquialmente, vuele, que no tenga rechazos. En alguna ocasión el gobierno... Que no polarice, ¿verdad? Que no polarice y que te dé a ti la garantía de que sí va a ser imparcial y que va a ser decisional. En esta contienda interna entre ustedes, los que quieren ese lugar, ¿tú crees que hay justo la expresión que acabas de manifestar, estatura política? Mira, yo te diría... ¿O sientes que están muy obsesionados? No, ¿Cómo no. lo ves? Yo creo que nosotros estamos tranquilos y hemos asumido con mucha madurez que es una decisión que toma el presidente del partido y que lejos de ayudarle a tomarla haciendo grilla, ¿no?
le debemos de ayudar respetando y no polarizando la bancada. También no nos vamos a leer la mano. La política, como la naturaleza humana, pues tiene pasiones y estas pasiones a veces llevan a las personas que no tienen fuero a querer entrometerse y decidir, ¿no? Nunca va a faltar alguien que quiera, desde una posición política, determinar que alguien ocupe una posición. Y nosotros también hemos dicho muy fuerte, yo lo digo aquí, aprovecho contigo para decirlo, esta es una decisión que tiene que tomar el presidente del partido y que deben de respetar a los diputados. Los 109 diputados y diputadas de Acción Nacional son quienes deben de opinar y acompañar la decisión. No se debe de andar metiendo a apoyar nadie ajeno. Llámese, ningún gobernador debe de estar tratando de imponer una cuota, porque si no ya no es un presidente de la mesa que representa todo el PAN, sino se vuelve una cuota de poder de algún gobernador emanado del PAN. Es exactamente lo que no queremos los mexicanos. Lo que no queremos, uh-huh. Ni queremos que alguien que no sea gobernador o no sea diputado ande ahí apadrinando personas. Queremos que la decisión la tome el presidente del partido y que se fije en las opciones que tiene y que el grupo parlamentario las acompañe. Por eso también hay que ser honestos. Pues si se vuelve un asunto plebiscitario o de democracia exacerbada donde incidan gobernadores y factores reales de poder dentro del PAN, como alcaldías y otro tipo de órganos de gobierno, pues entonces ya no es una decisión de diputados, es una decisión de órganos de gobierno. Y por eso el estatuto del PAN es sabio, me parece a mí, y conserva la decisión y la responsabilidad en el presidente nacional, para que no sea ni una reyerta interna, ni una guerra de grupos contra otros grupos. Es un reto no menor, déjame me explico. Alguien del PAN va a encabezar la mesa directiva si se construye el acuerdo en torno a esa persona. El PRD va a encabezar la Junta de Coordinación Política. Entonces la gran ironía es, estamos en un gobierno emanado del PRI, en una Cámara donde el PRI y sus aliados sí hacen mayoría, no la hacen en el Senado, pero aquí sí pueden llegar a construir una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, no las 2/3 partes para una reforma constitucional o para este nombramiento. Pero entonces es muy interesante cómo se va a tener que hacer política. Fíjate cómo lo frase, te obliga a hacer política. Uh-huh. El que el PRI tenga mayoría y pueda incidir en los dos órganos de gobierno, te obliga a que tengas la madurez de no buscar sacar raja partidista de esas posiciones. Porque aunque el PRD y el PAN vienen de ser aliados electorales, tienen que gobernar y administrar una institución conscientes de que el PRI y sus aliados tienen mayoría. Es que haya estos equilibrios es lo que nos garantiza pues que funcione mejor nuestra democracia. Te agradezco mucho, diputado. Por supuesto, te deseo buena suerte porque entiendo que aspiras a ese cargo y ojalá todo suceda en el tono en que lo acabas de explicar. Pues espero por el bien de la Cámara de México y de mío propio del partido que sea una decisión sabia para todos. Gracias. Sí. Federico Dorin, diputado del PAN. Muy pronto, pues obviamente estaremos pendientes de esto, que finalmente quien preside la mesa directiva de la Cámara de Diputados pues nos afecta a todos los mexicanos. Muchas gracias, soy Lili Telles y nos vemos el próximo jueves aquí en Cámara Libre. Si usted se va a desvelar, le recomiendo que continúe con la programación de Azteca Opinión y si se va a dormir, pues que pase muy buenas noches. Gracias.